Te han dicho que la Reserva Federal controla tus tasas de interés. Eso es una mentira. Tu hipoteca, tu préstamo de auto y tu plan 401k están todos ligados a las naciones ricas en petróleo del Medio Oriente. La economía de Estados Unidos depende de un acuerdo que la mayoría de la gente nunca supo que existía. Nada de esto es secreto. La mayoría está en los registros públicos. Casi nada de esto se te presentó alguna vez. Capítulo 1. El aumento de las hipotecas en 2026. En marzo de 2026, la tasa promedio de hipoteca a 30 años subió 13 puntos básicos. Es el mayor aumento semanal en casi un año. Finalmente, alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2025. Solo 3 semanas después, las tasas volvieron a subir, esta vez en 34 puntos básicos. Las solicitudes de hipotecas cayeron un 10,5% esa misma semana. El refinanciamiento se desplomó. No fue por las razones habituales. La Reserva Federal no había subido las tasas. Los datos de inflación no se habían disparado de repente. En cambio, las tensiones de guerra en el extranjero estaban empujando los rendimientos del tesoro hacia arriba. Las tasas hipotecarias fueron arrastradas junto con ellos. Entonces, ¿cómo es que un conflicto al otro lado del mundo cambia el costo de comprar una casa en Estados Unidos? Detrás de escena, un pequeño número de gobiernos extranjeros posee enormes cantidades de deuda estadounidense. Cuando uno de ellos de repente necesita efectivo, hay una manera sencilla de conseguirlo: vender bonos del tesoro. Cuando un tenedor importante comienza a vender en un mercado volátil, los precios de los bonos del tesoro caen y los rendimientos suben. Las tasas hipotecarias estadounidenses se basan en esos rendimientos. Cuando los rendimientos de los bonos a largo plazo suben, las tasas hipotecarias a 30 años normalmente suben junto con ellos. Los bancos fijan el precio de los préstamos hipotecarios basándose en ese bono y luego agregan su propia comisión encima. Nada de esto está oculto. Simplemente rara vez se dice en voz alta. Las cifras detrás de esto son más grandes de lo que la mayoría de la gente se imagina. El Banco de la Reserva Federal de Kansas City estimó que un solo mes con aproximadamente $141,000 millones en ventas extranjeras de bonos del Tesoro podría aumentar los rendimientos de Estados Unidos en unos 57 puntos básicos. Otras estimaciones van desde 25 hasta 100 puntos básicos. Un estudio aparte en el Journal of International Economics calcula que el impacto de una venta de $100,000 millones sería de alrededor de 100 puntos básicos en el transcurso de un mes. Aplícalo a una casa nueva promedio en Estados Unidos hoy en día. Un aumento de 50 puntos básicos agrega alrededor de $130 al mes a tu hipoteca cada mes durante 30 años. Un movimiento de 100 puntos básicos prácticamente duplica esa cantidad, superando los $260 al mes. Durante la vida de ese préstamo, eso suma decenas de miles de dólares. Todo ello pagado a costa del futuro de una familia. Y el dolor no termina ahí. El capital acumulado en la vivienda es la mayor fuente de riqueza que la mayoría de las familias de clase media llega a tener. Y cuando sus tasas cambian, eso empieza a disminuirlo. La casa deja de aumentar su valor mientras el costo de mantenerla sube. Eso es una disminución de la riqueza en cámara lenta. Las tasas más altas también detienen la nueva construcción y las renovaciones. Los proyectos se retrasan y desaparecen los empleos de las cuadrillas de estructura, de los electricistas y de los contratistas. La desaceleración no se queda en la vivienda, se extiende hacia afuera. Los préstamos para autos se vuelven más caros. La deuda estudiantil se vuelve más difícil de refinanciar. Incluso las líneas de crédito para pequeñas empresas empiezan a restringirse en pueblos que no tienen nada que ver con los mercados globales de bonos. Todo por un cambio en un mercado lejano. Una sola cosa puede enviar una onda de choque a través de todo el sistema antes de que la mayoría de la gente siquiera se dé cuenta de que algo ha cambiado. Capítulo 2. La casa de empeño invisible. La Fed utiliza un sistema llamado la Facilidad de Recompra FIMA. FIMA significa Autoridades Monetarias Extranjeras e Internacionales. Supongamos que un banco central extranjero posee bonos del Tesoro de Estados Unidos y de repente necesita dólares. Puede llevar esos bonos a la Fed, entregarlos como garantía y salir con efectivo. Es un acuerdo a corto plazo. Recupera los bonos cuando se revierte la operación. Esencialmente, es una casa de empeño para países enteros. Pero nunca se pensó que fuera un sistema permanente. La Fed estableció una facilidad temporal de repos FIMA el 31 de marzo de 2020. Durante la pandemia de COVID, se suponía que funcionaría por al menos 6 meses. Se fue extendiendo una y otra vez. El 28 de julio de 2021, la Fed la convirtió en una facilidad permanente. No hubo debate ni votación, simplemente se volvió algo permanente. El precio se estableció deliberadamente alto, 25 puntos base por encima de la tasa de interés sobre las reservas excedentes. Esa tasa es intencional. Se mantiene por encima de las tasas del mercado privado cuando las condiciones están tranquilas, así que nadie usa la ventanilla de la Fed cuando los mercados están sanos. El mercado abierto es más barato y más fácil de manejar.
Un banco central solo lo usa cuando vender sería peor que pagar el recargo de la Fed. En otras palabras, solo se usa cuando hacer cualquier otra cosa empeoraría la situación. Durante años, la Fed ha estado combatiendo la inflación y haciendo que los préstamos sean más difíciles y costosos. Pero al mismo tiempo, la Fed está lista para entregar dólares a los bancos centrales extranjeros. Una medida aprieta al prestatario estadounidense. La otra asegura que, si un titular extranjero necesita ayuda, siempre habrá un respaldo esperando. Los críticos dicen que esto crea una espiral de muerte. Cuando un mercado sabe que siempre hay una red de seguridad para sus principales participantes, los precios dejan de ser honestos. El descubrimiento de precios es el objetivo principal de un mercado. Es la manera en que todos aprenden cuánto vale realmente algo. Los mercados no se mueven solo por los datos. Se mueven por lo que la gente cree que pasará cuando las cosas se rompan. Y ese es el problema. Las herramientas de emergencia se supone que son el respaldo, el último recurso. Solo existen para momentos excepcionales de tensión. Pero si se siguen usando, lo raro deja de ser raro y se convierte en parte del sistema. FEMA se volvió necesaria porque los compradores habituales de la deuda de Estados Unidos dejaron de hacer su trabajo con la misma fiabilidad de antes. Pero las señales de advertencia estaban ahí. Capítulo 3. La advertencia que nadie vio. El 17 de septiembre de 2019, la tasa repo, la tasa que los bancos pagan para pedir prestado efectivo durante la noche, usando bonos gubernamentales seguros como garantía, de repente se disparó. Pasó de aproximadamente 2.4% a más de 5% en un solo día. En un momento, incluso tocó los 2 dígitos brevemente. Para un mercado que rara vez se mueve 20 puntos base en una sesión, eso es una señal de advertencia. Y no había pasado nada importante. La causa fue aburrida. Los pagos de impuestos corporativos drenaron efectivo del sistema, al mismo tiempo que una gran liquidación del Tesoro retiró aún más liquidez. Aproximadamente $120 mil millones desaparecieron de las reservas disponibles en un solo día. Las instituciones que normalmente suavizan estas brechas no intervinieron lo suficientemente rápido, no porque tuvieran problemas, sino porque las reglas e incentivos después de 2008 las hicieron ser más cautelosas al hacerlo. La Reserva Federal de Nueva York respondió en cuestión de horas. Inyectó $75 mil millones y repitió la operación todos los días durante el resto de la semana. Aquí es donde la Fed marcó un límite. El efectivo se drenó de maneras predecibles. Pagos de impuestos, liquidaciones del tesoro, eventos normales. Pero no quedaba suficiente colchón en el sistema para absorberlos. Nadie a cargo podía decir con confianza cuál era el nivel seguro en realidad. Así que 2 años después, en julio de 2021, la Fed lo hizo permanente. Convirtió sus acciones de recompra de emergencia en una facilidad permanente de recompra para los bancos estadounidenses. Esto era una promesa permanente de intervenir y prestar efectivo siempre que los mercados privados no lo hicieran. Fue el mismo día que creó la facilidad FEMA, una nacional, otra global, ambas creadas por la misma razón: asegurarse de que el estrés de liquidez nunca volviera a sacudir el sistema como lo hizo en 2019, y esto se convirtió en el modelo para todo lo que siguió. Capítulo 4. El giro de Japón. Durante mucho tiempo, las instituciones japonesas estuvieron entre los tenedores más estables de la deuda del gobierno estadounidense. Eran lo suficientemente confiables como para que los mercados los consideraran parte del mobiliario. Lo que atraía el dinero japonés a través del Pacífico era una operación llamada carry trade. Las tasas japonesas estuvieron cerca de cero durante años. Los inversionistas podían pedir prestado yenes por casi nada, convertirlos en dólares y luego comprar activos estadounidenses con mayor rendimiento. La diferencia se convertía en la ganancia. Durante años, enormes cantidades de capital fluyeron a través de esa sola operación. No se sentía como especulación en el sentido habitual. El dinero se movía de manera tan constante que dejó de parecer movimiento. Funcionaba como un estabilizador oculto en todo el mercado de bonos del Tesoro. Y todo eso cambió en 2025. El Banco de Japón se alejó de su larga era de política monetaria súper laxa. Aumentó su tasa de política monetaria en etapas. Para diciembre de 2025, esa tasa se ubicó en 0.75%, la más alta en 3 décadas. El incremento parecía pequeño, pero su efecto no lo fue. Una operación de carry trade solo genera dinero mientras pedir prestado no cuesta casi nada. En el momento en que el yen dejó de ser gratis, la brecha que justificaba la operación comenzó a cerrarse. Aún peor para Washington, los rendimientos de los bonos japoneses estaban subiendo en casa por encima del 2%. De repente, los inversionistas japoneses tenían una razón para traer su dinero de regreso. Podían obtener un rendimiento seguro en su propia moneda. El dinero que había salido durante una generación empezó a regresar. El retiro de Japón llegó justo cuando la emisión de deuda de Estados Unidos estaba rompiendo récords. En ese momento exacto, Washington necesitaba vender más deuda que nunca y uno de sus compradores más confiables empezó a retirarse.
Eso no desencadena una crisis instantánea, pero cambia el equilibrio debajo del sistema. Porque cuando un prestatario de repente necesita más dinero mientras un prestamista de larga data compra menos, la presión tiene que ir a algún lado. La desaceleración extranjera ni siquiera era todo el problema. Mientras ese colchón se iba agotando en el exterior, otro punto de presión se estaba formando silenciosamente dentro de Estados Unidos. Uno lo suficientemente grande como para importar por sí solo. Capítulo 5. El muro de vencimientos de $1 billón. Washington no es el único prestatario en Estados Unidos que depende por completo del periodo de refinanciamiento. Debajo de las cifras federales se encuentra una segunda pila de deuda. La mayoría de la gente nunca piensa en ella hasta que les cae encima. Bienes raíces comerciales. Desde el edificio de oficinas en el centro hasta la plaza comercial junto a la autopista, casi nada de eso se financia con préstamos que se pagan solos con el tiempo. Esos préstamos vencen en su totalidad. Casi $1 billón en préstamos inmobiliarios estaban programados para vencer solo en 2025. Cientos de miles de millones más estaban apilados justo detrás para 2026. Eso significa que más de $1,5 billones en deuda de repente tiene que ser refinanciado en un mundo completamente diferente. Un edificio financiado hace años al 3% ahora tiene que pasar a un préstamo que cuesta mucho más, mientras que el propio edificio puede valer mucho menos. Para muchas propiedades ya no queda suficiente ingreso para que los números funcionen, así que los prestamistas recurren a una táctica llamada extender y fingir, y es exactamente lo que parece. Los bancos extienden los préstamos y aplazan los plazos por 1 o 2 años más. Evitan registrar la pérdida hoy y esperan que las condiciones mejoren antes de que el problema vuelva a surgir. Individualmente, cada paso suena razonable, pero en todo el sistema, esos retrasos empiezan a acumularse unos sobre otros. Una ola de refinanciamiento de ese tamaño, ocurriendo tan rápido, es enorme. Es una deuda a la escala de la economía de todo un país de tamaño mediano que de repente necesita nuevos términos de un solo golpe. Excepto que esto no es una crisis soberana lejana, es el mercado inmobiliario estadounidense. Gran parte de esa deuda se contrajo en una era completamente diferente, cuando las tasas eran bajas y los valores de las propiedades eran mucho más altos que ahora. Algunos sectores fueron golpeados más fuerte que otros. El 35% de las hipotecas de hoteles y el 24% de las hipotecas de oficinas vencieron en ese solo año. Las oficinas tienen un problema adicional. El mundo laboral dejó de usarlas durante la pandemia de COVID y el trabajo desde casa se convirtió en la nueva realidad. Menos trabajadores regresaron y los edificios se vaciaron, así que naturalmente su valor cayó. Ahora, los préstamos están por vencer sobre propiedades que valen menos que cuando se emitió la deuda originalmente. Los hoteles tienen un problema similar. Sus ingresos fluctúan según la demanda de viajes y los presupuestos para conferencias. Ambos disminuyeron. Esa presión no se queda solo en el sector inmobiliario, se traslada directamente al sistema bancario, especialmente a los bancos regionales y comunitarios más pequeños. Tienden a tener grandes cantidades de deuda inmobiliaria comercial en sus balances, y esos son los mismos bancos en los que muchas pequeñas empresas confían todos los días. Un banco que mantiene préstamos inmobiliarios problemáticos bajo la superficie se vuelve más cauteloso. El crédito se restringe. Las pequeñas empresas tienen dificultades para expandirse. Los compradores de vivienda por primera vez se ven aún más afectados. Aquí es donde las piezas empiezan a conectarse. Antes, la demanda extranjera de deuda estadounidense comenzó a disminuir. Ahora, el crédito interno también se está restringiendo. Dos puntos de presión separados empiezan a chocar entre sí. Y como las pérdidas aún no han salido completamente a la luz, el sistema entra en un estado extraño. Todos saben que existe la tensión, pero nadie quiere ser el primero en reflejarla completamente en los precios. Los bancos extienden el préstamo o modifican las condiciones, pueden darle al prestatario más tiempo. Técnicamente, el préstamo todavía puede parecer vigente en papel porque los pagos siguen realizándose bajo el nuevo acuerdo. Pero las pérdidas no desaparecen, simplemente se quedan ahí, acumulándose silenciosamente hasta que el sistema se queda sin espacio para seguir posponiéndolas. Capítulo 6. La escasez de liquidez en dólares. El Golfo funciona con un flujo constante de moneda estadounidense. El petróleo se cotiza en dólares. El dinero de las exportaciones regresa en dólares. Los fondos soberanos se miden todos en dólares. Cuando estalló la guerra con Irán a finales de febrero de 2026, el conflicto tuvo un impacto global. El cierre del estrecho de Hormuz estranguló el flujo de aproximadamente 1/5 del petróleo mundial. Los precios del petróleo subieron y las expectativas de inflación aumentaron junto con ellos. Los rendimientos del tesoro y las tasas hipotecarias lo siguieron. A medida que la inestabilidad se extendía por la región, los gobiernos de todo el Golfo empezaron a exigir más liquidez en dólares. Estos países suelen ser retratados como los prestamistas, las potencias llenas de efectivo que compran rascacielos, equipos deportivos y participaciones en empresas de todo el mundo. Pero cuando se restringe el financiamiento en dólares, incluso ellos pueden sentir los efectos.
Los países que la gente imagina como intocables financieramente aún dependen de los mismos mecanismos de la Reserva Federal que todos los demás. Cuando aumenta la presión, ellos también necesitan acceso a dólares. Rápido, lo que significa que la imagen de independencia total nunca fue realmente cierta. Solo parecía sólido mientras la liquidez en dólares era fácil. Y es entonces cuando los bancos extranjeros enfrentan una decisión difícil. O venden una enorme cantidad de bonos del tesoro en un mercado ya estresado, pero eso crea su propio problema de inmediato. Vender hace que los bonos bajen y los rendimientos suban, lo que significa que el valor de los bonos que aún posees también cae. Resuelves el problema de liquidez dañando tu propio balance. Así que la mayoría no quiere hacer eso, a menos que realmente tenga que hacerlo, lo que significa que en su lugar utilizan los respaldos en dólares de la Reserva Federal. Piden prestados dólares dejando colateral y evitan deshacerse de los bonos en el mercado. Y esa decisión puede repercutir hasta en los hogares estadounidenses. Si suficientes bonos del tesoro llegan al mercado de golpe, los rendimientos suben, las tasas hipotecarias suben junto con ellos, los portafolios de retiro también se ven afectados. Una decisión de liquidez en el extranjero puede cambiar el pago mensual de una casa a miles de kilómetros de distancia. Para los bancos extranjeros tiene sentido. Sin líneas de swap ni facilidades de recompra, no tienen otra opción más que liquidar bonos del tesoro en el mercado abierto. Y ese tipo de venta forzada puede salirse de control rápidamente, haciendo que los rendimientos suban bruscamente y desestabilizando todo lo que está vinculado a ellos. Los mecanismos de respaldo existen para detener esa reacción en cadena antes de que comience. Y técnicamente, estos acuerdos están estructurados para proteger a la Reserva Federal de pérdidas directas de divisas. Así que esto no es un simple rescate como la gente se imagina. Pero el cambio más amplio sigue siendo real, y el uso repetido se vuelve normal y luego queda integrado en el sistema. Capítulo 7. ¿Quién tiene realmente la deuda ahora? Podrías imaginarte un swap de dólares en oscuros despachos de Washington. Un estado del Golfo rico en petróleo irrumpe en Washington, hace demandas y amenaza con deshacerse de los bonos del tesoro, a menos que consiga lo que quiere. Así no es como funciona. Cuando se llevan a cabo discusiones sobre líneas de intercambio, no son ultimátums, son precauciones. Los países con enormes reservas quieren la seguridad de que, si los mercados se congelan o el financiamiento en dólares se vuelve más difícil, aún tendrán acceso a liquidez. Las tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos de Kuwait han alcanzado niveles récord cercanos a los 66,000 millones de dólares. Las tenencias de los Emiratos Árabes Unidos están en decenas de miles de millones y siguen creciendo, respaldadas por reservas mucho mayores que eso. Así que este no era un caso de países en bancarrota pidiendo un rescate. El verdadero propósito de estos acuerdos no es necesariamente salvar al acreedor, sino estabilizar el propio mercado de bonos del Tesoro. Porque el peligro no es solo que un gran tenedor pierda dinero. El peligro es que un gran tenedor de repente se vea obligado a vender en un mercado que ya está teniendo dificultades. La palabra precautorio está haciendo mucho trabajo aquí. Se trata menos de ayuda de emergencia y más de mantener a los principales acreedores lo suficientemente tranquilos como para que sigan manteniendo la deuda. Eso deja a Estados Unidos en una posición incómoda. Si los responsables de las políticas no tranquilizan a los principales tenedores, aumenta el riesgo de una venta de pánico. Pero si los responsables de las políticas crean mecanismos permanentes de tranquilidad, la dependencia se vuelve más estructural. El emisor de reservas comienza a gestionar las condiciones bajo las cuales sus acreedores siguen financiándolo cómodamente. Ninguna de las opciones es especialmente limpia. Y una vez que un gran tenedor empieza a volverse más cauteloso, los demás se dan cuenta. Así es como se propaga el comportamiento financiero. Si un actor importante empieza a cubrirse, todos los demás empiezan a preguntarse si ellos también deberían hacerlo. Y eso es importante, porque el mercado de bonos del Tesoro se basa en una suposición global que ha existido durante generaciones. La deuda del gobierno de Estados Unidos se supone que es el activo seguro, la base debajo de todo lo demás. Pero las bases rara vez se agrietan de golpe. Normalmente, la confianza se erosiona gradualmente. Durante décadas, la demanda extranjera de la deuda estadounidense provenía principalmente de bancos centrales aliados. Ellos compran por razones estratégicas y monetarias. No venden en pánico solo porque un trimestre salió mal. Ahora eso ha cambiado. En 2024, los inversionistas privados extranjeros superaron a los gobiernos extranjeros como los mayores tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos en el extranjero. Y el capital privado se comporta de manera muy diferente. Estas no son instituciones creadas para mantener posiciones por estabilidad geopolítica o gestionar reservas a largo plazo. Muchos son administradores de activos, fondos de cobertura y operadores apalancados que realizan operaciones complejas de bonos del tesoro y repos a través de redes financieras globales. Su trabajo es moverse cuando cambian las condiciones, lo que significa que el mercado cambió parte de su amortiguador por algo mucho más reactivo. Capítulo 8. El gran respaldo del dólar.
La Reserva Federal ha asumido un papel para el que no fue diseñada originalmente. Ahora es una fuente permanente de dólares, no solo para los bancos estadounidenses, sino también para el sistema global del dólar, incluidas los bancos centrales extranjeros. La gente puede debatir si que la Reserva Federal amplíe su papel en el apoyo global al dólar es algo bueno o una forma de extralimitación. Pero la expansión ya ocurrió, y la mayoría de la gente no está consciente de hasta dónde ha llegado. El compromiso total de la Reserva Federal para rescatar el sistema desde 2008 supera los 29 billones de dólares. Eso es suficiente para pagar la gran mayoría de la deuda nacional de Estados Unidos en una sola transacción. Ni un solo dólar de eso se usó para construir una carretera, financiar una escuela o hacer que la economía fuera más productiva. El propósito era más limitado, evitar que un sistema bajo presión tuviera que reconocer sus fallas. Cada dólar de eso compró tiempo. Ninguno compró una solución. Lo que se ha debilitado a lo largo de todo esto no es el dinero, sino la independencia. La prosperidad estadounidense antes casi se financiaba sola porque el mundo compraba esa deuda por voluntad propia, y eso se ha debilitado. Ahora, más acreedores dependen de respaldos oficiales para permanecer en el mercado, no como una excepción, sino como algo que se asume estará ahí si aparece presión de venta. Al mismo tiempo, la base de tenedores se ha vuelto más dinámica y más sensible a los cambios en las tasas y las condiciones de liquidez. Ese cambio hizo que fuera más difícil depender solo de la demanda privada para absorber el estrés. El respaldo de la Fed ya no es temporal, ya no es pequeño. El sistema ahora depende de dos cosas que no se pueden dar por sentadas: la disposición continua de los grandes tenedores a mantener la deuda de Estados Unidos y la presencia constante del apoyo del Banco Central cuando ellos no lo hacen. Y eso no es una predicción de colapso, es una descripción de las condiciones que ya existen en el sistema. Y condiciones así no se quedan teóricas para siempre, pero supongamos que lo peor sí sucede. ¿Cómo afrontará el estadounidense promedio un dólar sin valor? ¿Y quién quedará recogiendo los pedazos? Descúbrelo en ¿Qué pasaría si la economía de Estados Unidos colapsa? O mira este video.